carreras de defensa, y que este es William Noble, que es considerado el padre de la medicina interna, William Noble. Y miren lo que hace William Noble hace más de 120 años. Decía: salvo en casos excepcionales, parece que el paciente muere por la respuesta de su cuerpo a la infección y no por la propia infección. Es la respuesta del huésped a la presencia de las bacterias lo que hace la sepsis. Ese concepto lo empezaron a definir más de 120 años y hoy es totalmente cierto, es comprobado. Pues la sepsis parte de una respuesta desbordada del sistema inmunológico ante la presencia de una infección. Ahora vamos a hablar de las definiciones y cómo son las definiciones, pero quiero que lo entendamos así. Más recientemente, pues en 1972, Lewis Thomas, New England Journal of Medicine, era un cirujano inglés, y encuentra en sus apuntes esto. Dice: los microorganismos que ingresan a nosotros pasan a ser simples transeúntes. Es nuestra respuesta a su presencia lo que hace la enfermedad. Nuestros arsenales para destruir las bacterias son tan poderosos que nosotros somos más peligrosos que nuestros invasores. Lo mismo, miren que va en el mismo sentido, la misma orientación de lo que decía 70 años atrás de este momento Sir William Noble. Entonces, entendamos la sepsis como una respuesta inmunológica desbordada ante la presencia de una infección. Vamos a hablar algo de la definición. Les voy a hablar primero de lo que era antes la definición de la sepsis, hasta el año 2016. Ya hace 8 años que esa definición, que lo que les voy a presentar aquí cambió. Pero si ya cambió, ¿por qué el señor no la va a contar? Porque todavía en los textos aparecen esas definiciones, porque es el origen de la definición actual. Es importante conocer esa definición actual y para entender por qué definimos la sepsis hoy como la estamos definiendo. Y tercero, porque algunos de esos aspectos de la definición del 2016, ¿hay alguien ahí? Sí. ¿Vale? Hola, ¿cómo está? Sigue. De la definición del 2016, que se vienen discutiendo hoy en día, la aplicación de unas escalas, y ha habido unas, después de la definición del 2016, ha habido algunas modificaciones a esas escalas. Y porque ya estamos próximos incluso a posiblemente a empezar a discutir algunas modificaciones de las definiciones actuales. Antes hablábamos de síndrome de respuesta inflamatoria, de infección, sepsis y sepsis severa. ¿Y qué era el CIRS? ¿O qué es el CIRS? El CIRS no ha desaparecido de la literatura médica. No ha desaparecido. El CIRS sigue siendo vigente. Lo que pasa es que ahora actualmente ya no lo tenemos como parte estricta de la definición de la sepsis. Pero en este momento se está discutiendo si volver o no a los criterios de CIRS. Miren ustedes. ¿El CIRS qué es? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El CIRS está definido por la presencia de 2 o más de los siguientes criterios: fiebre mayor de 38 grados o hipotermia menor de 36, leucocitosis mayor de 12.000 o leucopenia menor de 4.000, o más del 10% de células inmaduras en la sangre, o de callado, lo que denominamos los callados, más del 10%. Taquicardia mayor a 100, taquipnea mayor a 20, o PCO2, claro, por la taquipnea, yo agarro CO2 y el CO2 sea menor a 30. Con 2 o más de esos criterios, yo digo que un paciente tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Porque yo puedo tener una inflamación local y una inflamación sistémica. Hay mecanismos de inflamación local. Si yo tengo una infección local en la piel, una celulitis, pues hay edema, hay eritema, pero yo no tengo necesariamente fiebre, hay una inflamación, pero yo no tengo fiebre, no tengo taquicardia, taquipnea,
¿no? Esto es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hay muchas causas de respuesta inflamatoria sistémica. Está la pancreatitis. La pancreatitis es una de las patologías que más respuesta inflamatoria produce. De hecho, la pancreatitis severa, usted va a encontrar un paciente taquicárdico, taquipneico, con leucocitosis, con callados, con fiebre, y el 80% de las pancreatitis son asépticas, no tienen procesos infecciosos asociados, pero tienen respuesta inflamatoria. Otras patologías, el trauma grave, las quemaduras graves, el infarto agudo del miocardio, todas las enfermedades agudas son susceptibles de causar síndromes de las intoxicaciones, pueden causar respuesta inflamatoria sistémica. Pero ellas no necesariamente se correlacionan con infecciones o tienen un trasfondo infeccioso. ¿Estamos claros por ahí? Por otro lado, tenemos las patologías infecciosas, ya sean por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos, por cualquier microorganismo. Cualquier microorganismo es susceptible de causar una infección. ¿Qué es una infección? Una infección se pierde ese equilibrio de simbiosis que hay entre las bacterias y el ser humano. La relación ser humano y bacterias existe durante toda la existencia de la humanidad. Siempre hemos estado en contacto con bacterias, con microorganismos, virus, parásitos, bacterias. Pero se logra una simbiosis. Nosotros tenemos bacterias en nuestro organismo y están confinadas a ciertos espacios, a ciertos tejidos, en ciertas condiciones, que no nos causamos daño. Y ellas crecen en estado estable, en una colonización estable, pero no nos hacen daño, ni nosotros hacemos daño a ellas, ¿cierto? Pero cuando se pierde ese equilibrio, cuando esas bacterias salen de sus confinamientos, de sus espacios, cuando se transgreden las barreras de defensa, cuando crecen, cuando ingresan otras bacterias a espacios donde no deberían estar, se produce entonces una infección. Una infección es una enfermedad producida por esa pérdida en la simbiosis. Pero una infección no necesariamente ocasiona respuesta inflamatoria sistémica. Ejemplo, yo puedo tener una cistitis, una infección de la vejiga, localizada en la vejiga. ¿Hay un proceso inflamatorio? Sí, claro, hay un proceso inflamatorio local en la vejiga. Hay irritación, hay edema, dolor, puede haber dolor. Pero se confina ahí a ese espacio. No produce una respuesta inflamatoria sistémica. ¿El paciente está infectado? Hola, ¿cómo es? Claro, por favor, sí. Qué pena, apenas empezamos, estamos esperándolos, pero por allá otra compañera dijo que no venía. ¿Quién fue? No, mentira. Pero acabamos de empezar. Pero esa infección produce una inflamación local, pero no necesariamente produce una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, dolor y todo, pues yo con una cistitis no tengo fiebre, no tengo escalofrío, no tengo taquicardia, taquipnea, no hago leucocitosis. Yo puedo hacer una neumonía y no necesariamente hacer respuesta inflamatoria sistémica. ¿De acuerdo? Pero cuando esa infección ocasiona respuesta inflamatoria sistémica, decíamos nosotros, en la definición del año 92, que estuvo vigente hasta el año, que fue, bueno, se modificó un poco en el año 2002, el consenso del 2002, y cambió en el 2016, decíamos nosotros que teníamos una infección, una sepsis, teníamos una sepsis. ¿Sí? Cuando la infección causaba respuesta inflamatoria sistémica, decíamos que teníamos sepsis. Eso ya ahora no es así, pero quiero que lo entiendan de dónde venimos la definición actual. Eso ya hoy en día no es así. Entonces decíamos que teníamos sepsis. Y aquí viene un problema, y es que sobrediagnosticamos la sepsis. Porque entonces, si yo tenía una pielonefritis, una infección alta y los riñones, y entonces yo sí me daba fiebre, taquicardia, taquipnea, una respuesta inflamatoria, yo decía que tenía sepsis y sobrediagnosticamos la sepsis por una infección con manifestación sistémica, pero el término de sepsis, como lo entendemos hoy en día, pues dista mucho de eso. Ahora lo vamos a ver. Entonces, miren, no toda respuesta inflamatoria es una infección, ni toda infección hace respuesta inflamatoria, ese concepto sí es claro.
Pero cuando teníamos una respuesta inflamatoria originada por una infección, decíamos que teníamos sepsis. El siguiente criterio era que hablábamos, voy a hablar, a ver, no voy a levantar acá. Entonces, el siguiente criterio del que hablábamos era de sepsis severa. Había otro concepto de sepsis severa, digamos, sepsis y sepsis severa. ¿Quiénes tenían sepsis severa? Decíamos que tenían sepsis severa los pacientes que tenían sepsis, pero que adicionalmente, o sea, tenían SIRS y infección, que adicionalmente tenían dos condiciones. Tenían disfunción de dos o más órganos a causa de esa infección e hipoperfusión tisular. Tenían las dos cosas. Hipoperfusión tisular, ¿cómo la definíamos? O la definimos como, clínicamente, como alteración del estado mental, oliguria o un lactato mayor a 2, clínicamente. Es decir, el paciente tenía respuesta inflamatoria, le comprobábamos o le sospechábamos una infección y aparte de eso tenía disfunción de dos o más órganos y tenía hipoperfusión tisular, dado por los criterios que les mencioné ahorita, decíamos que ese paciente tenía sepsis grave o sepsis severa. Y en cuarto lugar estaba otro subgrupo de pacientes que tenían SIR, tenían sepsis severa, pero aparte de eso tenían alteración del aparato cardiovascular grave, tenían hipotensión, y esa hipotensión no respondía a la adecuada restitución del volumen. Se le restituía el volumen circulante efectivo y el paciente persistía hipotenso. Y había la necesidad de ponerle norepinefrina, un vasopresor, o epinefrina o norepinefrina. Entonces decíamos que ese paciente tenía choque séptico. ¿Está claro? Así era la definición anterior. Ahora, tengan eso ahí en el tintero, que ahora les explico cuál fue el cambio que tenemos hoy. Dicho esto, vamos a hablar algunos datos de epidemiología. A mí me encanta la epidemiología. Y es una patología de una alta incidencia. Recuerden la diferencia, ¿tienen claro la diferencia entre incidencia y prevalencia? La incidencia son casos nuevos, la prevalencia son casos que se mantienen en el tiempo, ¿no? Más los casos. Mayor incidencia que el VIH, que el cáncer de colon, de mama, que la falla cardíaca, la sepsis, gran alta incidencia. Y la mortalidad por sepsis es altísima, es muy alta. Vamos a ver algunos datos más actuales. Estos son los datos del año 2001. Y miren cómo venían progresando los casos de sepsis. Pero hay unos datos más. Este es datos del año 2001. Se calculaba que para cada año se producían 18 millones de casos de sepsis en todo el mundo, lo que equivalía a la población de Dinamarca, Finlandia y Noruega juntas. Este es un dato del 2020. Es un estudio global de incidencia global, regional y nacional en los Estados Unidos de incidencia y mortalidad por sepsis, desde el año 1990 al 2017. Y miren estos datos. Una incidencia entre 31 a 52 millones de casos por año. En 2001 hablábamos de 18 millones de casos al año. Y dice que aquí estaba esta incidencia entre 31 millones y 52 millones de casos por año. Muchísima incidencia, una incidencia muy alta. Hablando de los casos ya en Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos una incidencia que está alrededor de 171.000 a 221.000 casos por año. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Imagínense que se ocupan, entonces, ¿cuántas camas de UCI se ocupan por sepsis en el país? De las camas que hay en el país. En el país estamos hablando que había alrededor de 10.000 camas UCI más o menos, y esas 10.000 camas UCI durante pandemia, ¿no? Teníamos antes de pandemia alrededor de 4.000, 5.000 camas de UCI en el país, y tenemos cerca de 10.000. Y imagínense, estos casos de 132.000 a 221.000 casos
por año, en Colombia. Bastante. Y los casos de muerte oscilan entre alrededor de 20 a 25.000 muertes por año por sepsis. ¿Cuántas personas se murieron en los 2 años y pico que duró la pandemia en Colombia? ¿Cuántas muertes tuvimos? Cerca de 110.000 muertes en Colombia. 110.000 muertes, o sea, tuvimos alrededor de 50.000 muertes por año, algo más o menos. Nosotros tenemos por sepsis, solo por sepsis, alrededor de 25.000 muertes por año. ¿Y quién no sale a la calle por sepsis en este momento? ¿Quién se está resguardado? En este momento tenemos una campaña mundial de estrategias para prevenir y para entender y mejorar esas tasas de mortalidad por año. Lo que les venía mencionando, la definición de la campaña frente a la sepsis, 1992, luego en el 2001 y ahora en la 2016. ¿Qué cambió en el año 2016? Recuerden esto lo que les decía, SIRS, más infección, sepsis severa y choque séptico, ¿no? En el 2016, lo que cambió es lo siguiente. Teníamos SIRS, sepsis severa y choque séptico. Y desaparecen de la definición de la sepsis 2 estadios. Desaparece el SIRS y desaparece el concepto de sepsis severa. Ya no hablamos más de SIRS y ya no hablamos más de sepsis severa. Entonces quedan 2 grupos nomás: sepsis y choque séptico. Sepsis y choque séptico. Que, de acuerdo a la definición del año 2016, que es el consenso de sepsis 3, ¿cómo se define la sepsis? La sepsis se define como una respuesta disregulada del organismo ante la presencia de una infección comprobada o sospechada y que se asocia a disfunción orgánica múltiple, disfunción de 2 o más órganos. 3 criterios entonces. Ya no hablamos de SIRS, hablamos de respuesta disregulada. ¿Por qué se habla ahora de respuesta disregulada? ¿Cuál fue el planteamiento? El planteamiento es que los criterios de SIRS eran demasiado estrictos. Entonces decíamos, leucocitosis mayor de 12.000, si el paciente tenía 11.999, pues no cumplía con el criterio. O leucopenia menor de 4.000, si tenía 4.001 o 4.000 pelado, no. Más del 10% o más del callado, más del 10% del callado. Si tenía 9%, no. ¿Sí me entienden? Entonces era muy estricto y se pasaban muchos pacientes que podrían estar pulsando por una respuesta irregular. Entonces hablamos ahora, si tengo una respuesta irregular, o sea, paciente que tiene fiebre, tecardia, taquipnea, callademia, ¿sí? Hipocarmia, etc. Una respuesta irregular. Ante la presencia de una infección, esa infección puede ser comprobada. Yo ya tengo un foco, se abrió y encontramos un peritonitis, se toma una placa, tiene clínica de tos, expectoración purulenta, tiene un pecho inflamatorio, le tomo una placa y tiene una consolidación con glucograma aéreo. Tengo el foco, ¿cierto? O tengo un análisis inflamatorio, etc. Tengo ya un foco. O muchos casos, no siempre cuando ustedes en sus rotaciones ya ven estar viendo, que decimos sepsis de foco oculto, no lo conocemos, o de foco desconocido. Pueda que yo de entrada no tenga claro dónde tiene el foco, pero sospecho que tiene un foco, tengo una alta sospecha, tengo biomarcadores positivos, tengo una alta sospecha de que esto tenga un foco infeccioso. Esa respuesta inflamatoria o respuesta irregular corresponde a la infección. Y el tercer criterio, disfunción orgánica. Entonces miren que de sepsis severa, recuerden que de sepsis severa teníamos disfunción orgánica e hipoperfusión. Entonces disfunción orgánica se va para la sepsis, hipoperfusión se va para el choque séptico y desaparece sepsis severa. ¿Está claro? ¿Está clara la definición de la sepsis? Ahora sí, ¿qué elementos utilizo para definir que un paciente tiene disfunción orgánica? Para eso existen los scores de disfunción orgánica, hay varios, el SAPS, el SOFA. El más utilizado es el SOFA, el score de SOFA, el score secuencial de falla orgánica. ¿De acuerdo? ¿Ok? De falla orgánica aguda. El SOFA tiene 7 parámetros.
pero el problema es un score que está muy bien validado, pero que para yo medir el SOFA como tal, necesito tiempo, necesito tomar unas muestras de laboratorio del paciente para evaluar la función renal, para evaluar la coagulación, para evaluar la función hepática. Y eso puede retardar la atención oportuna o identificación oportuna del paciente con sepsis. Entonces no es tan práctico. En sepsis, como en otras patologías, hay una hora dorada, como lo vamos a ver ahora. Entonces no me puedo tardar tanto. De los expertos, la reunión de los expertos del consenso de sepsis 3 definen un score o desarrollan un score, evalúan varios scores y encuentran que un score que llama el SOFA rápido o Quick SOFA, tiene un buen rendimiento. El Quick SOFA o SOFA rápido lo que pretende es a la cabecera del enfermo, quien lo está atendiendo pueda definir rápidamente, sin demoras, sin esperar laboratorios, si el paciente pueda estar o no en una disfunción orgánica. ¿Y en qué se basa? En los tres principales órganos que fallan cuando un paciente está en sepsis y que yo los puedo evaluar clínicamente. Esos que son el sistema nervioso central, el aparato respiratorio y el aparato circulatorio. Y yo para eso no necesito examen. El sistema nervioso central, si el paciente tiene alteración de la conciencia. Los pacientes sépticos, que empiezan a hacer hipopercusión y todo esto, hacen alteración de la conciencia frecuentemente. Entonces evalúo. ¿Con qué lo evalúo fácilmente? Con la escala de Glasgow. La escala de Glasgow no está diseñada para esto. La escala de Glasgow nace para el trauma, pero hoy en día se ha utilizado para evaluar la alteración, y eso se ha popularizado y sirve. Entonces, de acuerdo a la escala de Glasgow, si yo tengo una escala de Glasgow de 15, el paciente tiene alteración del estado de conciencia, algún compromiso tiene. Si tiene taquipnea, una frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto, ese paciente tiene posiblemente disfunción pulmonar. Y si tiene hipotensión, si tiene presión arterial sistólica menor de 90, pues ese paciente posiblemente tenga alteración cardiovascular. Y eso un médico al lado del enfermo lo define rápidamente. Y esos son los tres órganos que más rápidamente fallan en los órganos. ¿Qué falencias tiene? Pues si el paciente de pronto, y se encuentra uno por ahí pacientes que no disfuncionan rápido esos órganos, sino que disfuncionan otros. No es lo más frecuente, pero a veces se encuentran los pacientes que no está shock compensado, está la tensión falsamente compensada por catecolaminas, no tiene alteración de la conciencia y solo tiene algo de taquipnea. Entonces, no, tiene un SOFA 1, no está en sepsis porque no tiene disfunción orgánica. Póngale cuidado. Pero bueno, pero si los tiene, lo define. ¿Estamos claros? Para eso es el Quick SOFA. No es para nada más. Este es el score de SOFA que les mencionaba. Yo tengo, no es que ya el SOFA completo no se utilice. La verdad es que eso, el Quick SOFA es para la cabecera del enfermo, cuando yo lo estoy evaluando de una, para activar las alarmas y el código sepsis. Pero cuando el paciente suba a la unidad de cuidado intensivo, yo ya tengo que hacer todo eso y evaluar diariamente el score de función orgánica. Estudios que yo, cada que veo esto, me cojo la cabeza. Estoy claro. Yo no entiendo. Comparan, esta es una revista, una revista de arte humano. Y miren las cosas que comparan. A ver si ustedes han entendido el concepto, si ustedes han entendido. Comparan el Quick SOFA con el CIRF. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No me han entendido entonces el mensaje. ¿Tienen enfoques diferentes? ¿Ah? ¿Tienen enfoques diferentes? Exactamente. ¿Para qué es el Quick SOFA? Para la disfunción orgánica rápida de la cabecera del enfermo. ¿Y para qué es el CIRF? Para ver si el paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica. Son dos cosas, comparar peras con elefantes. Son dos cosas, pero las comparan públicamente. Yo no entiendo. Entonces, que el Quick SOFA tiene mejor especificidad, mejor criterios de mortalidad. Son dos cosas diferentes. El uno son los criterios para ver si el paciente está inflamado sistémicamente. Y el otro es para ver si el paciente tiene, claro, la cabeza del enfermo,
si tiene disfunción orgánica o no. Son dos cosas diferentes. Bueno. Hasta ahí vamos claros en la definición. Esta es la pirámide inversa del síndrome séptico. Entonces, gran cantidad de pacientes tienen infección, pero no tienen compromiso sistémico. Algunos de esos pacientes que están infectados hacen inflamación sistémica por respuesta irregular. Otro subgrupo de ellos hacen disfunción orgánica. Entonces los pacientes están en sepsis. Si yo tengo respuesta irregular y una infección, ¿cierto?, con disfunción orgánica, pues tengo sepsis. Son menos que los que tienen infección. Y un subgrupo de estos pacientes hacen hipotensión refractaria y dependen de vasopresor. Están hipoperfundidos. Los pacientes están en choque séptico. Y eso lleva a la muerte. La mortalidad, a mayor progresión en esa pirámide, mayor mortalidad. O sea, la mortalidad. ¿Cuántos pacientes se mueren por una infección normal? Casi nadie, ¿cierto? ¿Cuántos pacientes se mueren por sepsis? Alrededor del 20 al 30%. ¿Y cuántos pacientes se mueren por choque séptico? De los que hacen choque séptico llegan hasta ese momento. ¿Cuántos pacientes se mueren? Se mueren cerca del 60%, en el mejor de los casos. ¿No? Sigue siendo muy alta la mortalidad. Habiendo ya definido y entendido qué es la sepsis, vamos a entrar entonces ahora sí en materia. Vamos a hablar de la fisiopatología. Y voy a tratar de llevarlos por la fisiopatología de la sepsis para entender el tratamiento. Esta es la parte más importante. Cuando uno lee la fisiopatología de la sepsis por primera vez, se lo va a echar una ojera de intentar leer, se queda uno dormido con el libro aquí. Ya se entiende, ¿no? Entonces quiero que estén muy atentos. Y quiero empezar por lo siguiente. Voy a empezar vamos a empezar con una película. ¿Ustedes han visto las películas ahora que empiezan por el final? Empiezan por el final y después desarrollan la trama desde para atrás. ¿Y uno entiende? Entonces vamos a ver que un paciente se murió por sepsis. Un paciente hoy se murió por sepsis. Muerte por sepsis. Entonces vamos a investigar por qué se murió, cuál fue el proceso fisiopatológico que lo llevó a la muerte. El paciente murió por sepsis y el paciente en sepsis se muere por disfunción orgánica múltiple. Todos los órganos disfuncionan y eso lo lleva a la muerte. ¿Por qué hace disfunción orgánica? La hace por hipoperfusión tisular sistémica, una hipoperfusión tisular severa. O sea, las células, los tejidos están hipoperfundidos. La cantidad de oxígeno que le llega a la sangre es muy mala, a los tejidos, perdón, transportado la sangre que llega a los tejidos, es insuficiente para mantener la vitalidad de esos tejidos. Y entonces hay disfunción mitocondrial y el paciente, el órgano entra en disfunción orgánica y lleva a la muerte. ¿Por qué el paciente hace hipoperfusión? Por dos fenómenos fundamentales, que son inflamación y microtrombosis. Inflamación y microtrombosis. Estoy haciendo un resumen burdo, que ahora vamos a analizar. Inflamación y microtrombosis. ¿Y por qué hace inflamación y microtrombosis? Por una respuesta exagerada del organismo, una respuesta inflamatoria exagerada del organismo, ante la presencia de una infección. Entonces ahora sí usted, ya entendí. El paciente hace una infección, se inflama, hace inflamación disregulada, esa inflamación disregulada finalmente termina produciendo, activando la inflamación por un lado y microtrombosis. Esa inflamación y microtrombosis ocasionan hipoperfusión tisular, esa hipoperfusión tisular ocasiona disfunción orgánica, y esa disfunción orgánica ocasiona la muerte. Ese es el gran resumen. Vamos a tratar de ver qué pasa. Les decía yo que la relación simbiótica que hay ser humano y microorganismos es de toda la vida. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron en contacto con un microorganismo? Así como ahora, en este momento, estamos permanentemente, vivimos en contacto con microorganismos.
Y la última vez que hicieron sepsis, así como cuando uno hace sepsis, la mañana. No, profe, tengo sepsis y no voy a ir a la clase. ¿No? ¿Alguien ha hecho sepsis alguna vez? Nadie. No hacemos sepsis. O sea, eso explica que hay una, o sea, nos da a entender que hay una relación en buen equilibrio con los microorganismos. Y el responsable de eso se llama la inmunidad innata. Nuestro sistema inmune tiene dos partes grandes, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es supremamente potente, Nos defiende contra el 99.99999% de posibilidades de hacer sepsis. A la inmunidad innata se debe la vida. Y está compuesta principalmente por barreras de protección. La piel es el principal efector y las mucosas son los principales efectores de la inmunidad innata. Las inmunoglobulinas, el sistema monocito-macrófago son efectores importantísimos, las células dendríticas, las células de Kupffer, las células especializadas, los osteoclastos, etc., en defendernos. Y se basa en reconocer lo propio de lo extraño. En la piel, por ejemplo, hay una cantidad de péptidos que lo que hacen es evitar el crecimiento bacteriano y mantienen allá a raya a las bacterias. Nosotros tenemos bacterias estafilococos, saprofíticos, estafilococo epidermidis en la piel, pero no andamos con estafilococcus y con bacteriemia, ¿cierto? Vivimos con ellos. Pero se mantiene la piel. Dentro de la piel produce, por ejemplo, péptidos allí que mantienen a raya esos microorganismos, aparte de la barrera física. Por eso es que el quemado, cuando se quema, dependiendo de la superficie corporal quemada, se va a infectar y se va a morir, porque pierde su principal barrera de protección. Bueno. Y se basa en reconocer lo propio del extraño. En eso son especializados los macrófagos, el sistema monocito-macrófago. Hay varios tipos de células adicionales, ¿no?, especializadas en el hígado, la microglia, en el sistema nervioso central, las células dendríticas, las células de Kupffer, etc. Pero en general vamos a hablar del monocito y del macrófago. El monocito y el macrófago son la misma célula. El monocito a nivel circulante, pero cuando llega al tejido se convierte en macrófago, pero son la misma célula. Y a través de antígenos leucocitarios humanos y del complejo mayor de histocompatibilidad, reconoce lo propio de lo extraño. Reconoce, esto no es mío, vamos a averiguar y vamos a atacar. ¿De acuerdo? Les decía que el sistema inmune es tan potente que nos protege durante el 99.9%. Vamos a hacer un ejercicio a ver si nos despertamos. Ustedes saben que después del acto de la deposición, de la defecación del ser humano, la presión que se ejerce sobre las paredes del recto ocasiona alrededor de un 20% de translocación bacteriana. ¿Se ven eso? Hay translocación, puede haber riesgo de translocación bacteriana, solo la presión de las paredes, la hiperpresión de las paredes del recto. No se van a estreñir por eso. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos pastuzos son? 500.000, no, pero hay cuántos pastuzos, 500.000, vamos a meter en arma como 600.000, con la zona rural más o menos en este momento, 600.000 pastuzos, ¿listo? 600.000. ¿Cuántos pastuzos irán al baño al día? ¿Todos? No, la mitad, pero la otra mitad sea como medio estreñida. No, la mitad vamos al baño, ¿cierto? O sea, 300.000 pastuzos van al baño todo. Riesgo de translocación bacteriana del 20%, el 20% de 300.000, 60.000, ¿cierto? 60.000. Muchas 60.000 bacteremias al día por ir al baño. Tenemos 200 camas de UCI en Pasto. Que el sistema inmune fallara en un 0.1%. ¿Cuál es el 0.1% de 60.000? 600. Si fallara en un 0.1%, tendríamos 600 casos de sepsis al día en Pasto por ir al baño. Como estreñido, porque qué susto. Es algo ridículo de lo que les estoy diciendo, pero
lo que quiero dejar claro aquí es que es la efectividad del sistema inmunitario. Es la efectividad. ¿En qué se basa esa efectividad? Para reconocerlo un poco en español, la evolución ha permitido identificar a los microorganismos, que los microorganismos tienen unas estructuras moleculares expresadas en su superficie o en su endosoma, que las permiten identificar como tales. A eso le vamos a llamar patrones moleculares asociados a patógenos, los PAM. Patrones moleculares asociados a patógenos. Esos patrones moleculares asociados a patógenos son estructuras moleculares en las bacterias, por ejemplo, expresadas en la superficie de la membrana celular externa, que las identifican como tales. Vamos a referirnos principalmente a ver si yo tengo por acá una. Acá, esto. Aquí hay unos patrones moleculares, unos ejemplos de patrones moleculares. Vamos a referirnos, no necesito exagerar todo eso, necesito que tengan en cuenta, por ejemplo, vamos a hablar de bacterias, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. El patrón molecular de las bacterias gram negativas son los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos, que están en la membrana celular externa. Los lipopolisacáridos identifican a una bacteria como gram negativa. Y para las bacterias gram positivas están el ácido lipoteicoico y los superantígenos, por ejemplo. En los hongos son los mananos. En las micobacterias, el lipoarabidogalactano. En los flagelados, la flagelina, etc. Son patrones moleculares que los identifican a esta proteína. Entonces, cuando un macrófago identifica a un patrón molecular extraño, por ejemplo, identifica un lipopolisacárido, va a tratar de destruirlo. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí está claro? Como hay esos patrones moleculares asociados a patógenos, existen también unos receptores. Los receptores que van a reconocer, a esos patrones moleculares específicamente. Entonces, esos los vamos a llamar receptores de reconocimiento de patrones, RRP. En inglés, PPR, en español, RRP. Receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué hacen los receptores de reconocimiento de patrones? Reconocen los patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Listo? Hay varios tipos de receptores de reconocimiento de patrones. Están los TLR, ahorita vemos un poquito, están los RLR, están los NLR, los receptores tipo NOD, etc. Los más estudiados son estos, los Toll-like receptors. Los Toll-like receptors, receptores tipo Toll, son receptores transmembrana. Por eso esto gris representa la membrana. ¿La membrana de qué? Pues del macrófago. En este caso, ¿sí? La membrana macrófago, el monocito, por eso la presentará en ti. Esos receptores transmembrana tienen un dominio extracelular y un dominio intracelular. Y entonces, si te atraviesa la membrana, yo entiendo que llevarán mensajes del exterior al interior. ¿De acuerdo? Estos Toll-like receptors, ¿cuántos tipos de Toll-like receptor hay? Pues cuántos patrones moleculares de patógenos hay. Entonces vamos a ver acá. Se han identificado hasta 13, TLR13. Son 13, claro. TLR13. Y reconocen patrones moleculares específicos. Vamos a referirnos a las bacterias, gram positivas y gram negativas. Pero sucede lo mismo con virus, con hongos, con micobacterias, con parásitos, lo mismo. Los receptores, el TLR4 reconoce los lipopolisacáridos de los gram negativos y el TLR2 reconoce a los superantígenos al ácido lipoteicoico. ¿De acuerdo? Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el
TLR que reconoce a los lipopolisacáridos, el TLR4. ¿Cuál es el TLR que reconoce a los gram positivos? El TLR2. Por ejemplo, acabamos de pasar la pandemia de SARS-CoV-2, que es un virus RNA. Entonces el virus RNA, los virus son intracelulares. Entonces acá los patrones moleculares, el TLR receptor no está ubicado en la membrana celular externa, sino en el endosoma. Y los específicos son el TLR3 y el TLR7. TLR3, virus RNA, y TLR7, virus RNA. ¿Listo? ¿Hasta ahí está entendido el concepto? ¿Vamos? ¿Me siguen? ¿Todo bien? Entonces, una vez se activa este dominio intracelular del TLR, se va a desarrollar una serie de respuestas y señales, activación de moléculas intracelulares, cuyo objetivo es llegar a activar y producir citoquinas inflamatorias, citoquinas proinflamatorias. ¿Está claro? Citoquinas proinflamatorias. Esas citoquinas proinflamatorias lo que van a hacer es producir inflamación para destruir los microorganismos, destruir la bacteria. El objetivo de todas estas señales intracelulares, lo que no puede resolver la inmunidad innata, pues necesita activar la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es específica, va dirigida específicamente a ciertos microorganismos, a destruir ese microorganismo. Y aquí tenemos, entonces voy a darle un poquito por acá, eso lo tengo por acá, la inmunidad adaptativa. Y está basada, es una respuesta celular, mientras esta es una inmunidad humoral, esta es una inmunidad celular. El efector principal de la inmunidad innata se llama el linfocito. Y hay linfocitos B y linfocitos T. El linfocito B lo que va a producir son anticuerpos para destruir las bacterias, el antígeno. Y los linfocitos T van a producir respuesta inflamatoria. Voy a ir a acabar así. Vamos a ubicarnos en nuestra superficie de la membrana celular, el macrófago, en este caso, y se trata de activar el dominio intracelular del TLR para llegar por esta vía al núcleo. Estamos hablando de bacterias gram negativas. Vamos a poner el ejemplo de una E. coli, de una infección urinaria. Mis barreras naturales, las hemoglobinas, etc., la vejiga no pudieron controlar eso, se fue a una pielonefritis y hice una respuesta inflamatoria. Y entonces, ahí se activó el TLR4. Esto debe fijarse. Entonces viene el lipopolisacárido, se forma un complejo. El lipopolisacárido, que es el antígeno, ¿cierto? El patrón molecular, está la bacteria aquí. El lipopolisacárido está representando la bacteria. Ese lipopolisacárido se tiene que unir al TLR4, pero no se ancla directamente, hay unas moléculas de unión. Hay una cosa que se llama la LPB, que es la proteína fijadora del lipopolisacárido, que fija esta unión entre el lipopolisacárido y el TLR4. Y adicionalmente dos moléculas de fijación mieloide, que son el CD14 y el MD2. Una vez se arma ese complejo, lipopolisacárido, proteína fijadora de lipopolisacárido, MD2, CD14 y el TLR4, se activa el dominio intracelular. Y de aquí adelante van a activarse una serie de moléculas, genes, activación de genes, moléculas a nivel intracelular, cuyo objetivo es llegar al núcleo. Y en el núcleo, activar un monstruo. Créanme que es un monstruo, no me abran los ojos. Un monstruo que está dormido en el núcleo. A ese monstruo le vamos a llamar factor nuclear kappa beta. Esto por la vía de las bacterias gram negativas. Porque el monstruo, en caso de virus, por ejemplo, el SARS-CoV-2, el monstruo no era el factor nuclear kappa beta. El monstruo eran los interferones, los factores asociados a los interferones.
el IRF. ¿Se acuerdan? Bueno, en Talco 2 probamos de todo, ¿cierto? ¿Quién tomó ivermectina? ¿No? ¿Nadie tomó ivermectina? Posiblemente si tomaron moringa, mataratón, acitromicina, no, de todo. Pero por ahí decían que ivermectina, ¿no? Y un gran inmunólogo, de origen tumaqueño, profesor de la Universidad del Cauca, ¿no? Muy respetado, internista, inmunólogo, investigador. Ayer desde ese pobre señor, porque él propuso que la solución era no interferón. Y ahora les explico por qué. Y él tenía mucha razón. En el planteamiento tenía muchísima razón. Lo que pasa es que en medicina y en ciencia no solo basta con tener una idea, sino que hay que demostrar que eso realmente sirve, pero no tenía papel, tenía mucha razón. Porque la vía, para bloquear eso, lo que está irregulado en la vía condensada, era esta vía. Y esto era lo que producía esa inflamación severísima. Ahora hablamos de eso. Pero estamos hablando de bacterias. Y la opción es activar una serie de moléculas y de señales intracelulares. ¿Quieren? Una serie de moléculas intracelulares para llegar al núcleo de activar el factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta es un booster, un amplificador de señal. ¿Saben qué es un booster? Un booster es un amplificador. Bueno, ustedes son muy jóvenes para eso. Es que en mi época, voy a contar una anécdota. En la época mía y de sus papás, a lo mejor, pues aquí en Colombia solo había dos canales de televisión, Canal 1 y Canal 2. No había nada. Y en Pasto entraba bien el Canal 1 y muy regular el Canal 2. No había Netflix, no había de todas las plataformas que hay hoy en día, no había. Había solo Canal 1 y Canal 2. Las casas, nosotros vivíamos en casas con azoteas, con terrazas. Y en las terrazas había unos palitos con unas cosas, como unas espinas de pescado, que señalaban al volcán Galeras. Resulta que en el volcán Galeras pusieron una repetidora. Y entonces con eso, uno a veces podía coger el Canal 2, pero a veces cogía el Canal 1 y el 2. Y entonces el partido de la Selección Colombia los pasaban por el Canal 2. Y entonces los papás invitaban a los amigos a ver el partido a la casa. Y entonces, pues entre eso, el Canal 2 no se cogía bien. Y lo mandaban a Héctor, Fabio, acomódame la antena. Entonces uno se subía a la azotea y cogía el tubito, y apenas cogía el tubito, que era de hierro. Sí, eso ahí, me decían a uno. Ahí. Y no lo soltaba. No, se fue. Y uno cogía el tubito. Eso ahí. ¿Qué estaba pasando en ese caso? Que Héctor Fabio estaba haciendo booster, estaba amplificando la señal. Amplificaba la señal. Entonces le tocaba a uno coger que los demás vieran el partido. ¿Ya? Después llegaron a la casa eléctrica donde nadie llegaron los boosters, unos aparaticos que él metía el cablecito, metía por allí, eso amplificaba la señal hasta 100 veces y se podía ver el Canal 2 en Pasto. El factor nuclear kappa beta es un booster, es un amplificador de señal. Nosotros, les hablaba, cuando estamos en el macrófago activa citoquinas proinflamatorias, pero las activa de una manera regulada. Pero cuando eso no es suficiente, activa el linfocito T. Y todo esto sucede ya en el linfocito T. Y el linfocito T, cuando se activa este factor nuclear kappa beta, amplifica la respuesta inflamatoria hasta 1000 veces más. Hasta 1000 veces más. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo es activar el factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta se encuentra inhibido, se encuentra bloqueado por un factor que se llama IK beta, o inhibidor del factor nuclear kappa beta. Se encuentra inhibido, bloqueado. El factor nuclear kappa beta está compuesto por 2 homodímeros y 2 heterodímeros, en forma de coma. Están así. Cuando así permanece en reposo. ¿De acuerdo? Bloqueado por el IK beta. Cuando esa unión se rompe, los homodímeros rotan sobre los heterodímeros, se alinean y empieza la transcripción de señales para producir citoquinas proinflamatorias. Y eso se puede ampliar hasta 1000 veces más. ¿Estamos claros? Hasta allí. Entonces el objetivo es
activar todas estas lesiones, son moléculas de diferenciación mieloide, son quinasas asociadas a la interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 4, factores solubles del factor nuclear, del TNF-alfa, factores del inositol trifosfato, etc. Todo esto produce activación de una quinasa que es el IKK. Ese IKK rompe la unión del IK beta con el factor nuclear kappa beta y lo libera. Y ahí se aumenta, se amplifica la respuesta inflamatoria. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuántas moléculas ustedes cuentan allí? ¿20? ¿30? Bueno, wow, de 30. ¿Eso les parece mucho o poco? Mucho, mucho. ¿Les parece complejo o no complejo? Bueno, pues les cuento. Las investigaciones han demostrado que entre este punto y este punto se han identificado más de 1.300 moléculas y genes diferentes, interactuando entre ellas de 360 formas aproximadamente diferentes. O sea, 1.300 a la 360. Esa es el panorama de vías por las cuales se puede activar esto. Y eso explica por qué no hay dos pacientes con sepsis iguales. Porque usted tiene dos personas iguales, del mismo género, de misma edad, de mismas condiciones, ¿verdad? Y tienen la misma infección, y la una hace una infección leve, controlada, un poquito de fiebre, malestar, etc. Y la otra hace un choque séptico desbordado. Porque depende de cómo se active la respuesta inflamatoria. Porque la enfermedad no la hace la bacteria, la enfermedad la hace la respuesta inflamatoria. Y por eso es que decimos que es una respuesta disregulada. Dependerá por qué vía se activa todas estas vías y se activa la amplificación de la respuesta inflamatoria. Y por eso hablamos de una respuesta disregulada. ¿Está claro? Hasta ahí vamos en la respuesta inflamatoria. Les quería mencionar, les mencionaba yo lo de SARS-CoV-2. Esta es la vía, esta es la vía de SARS-CoV-2. El TLR3 y el TLR7. Ustedes se acuerdan que en COVID, en SARS-CoV-2, de 100 personas que se infectaban, o se infectan, bueno, se infectaban en un momento y ya están vacunados, pero de 100 personas que se infectaban, 80 o hacían una gripita leve o ni se daban cuenta. 80. Del 20%, los otros 20 restantes, 15 hacían enfermedad grave, que los llevaba a hospitalización. Y 5% iban a la UCI, por una respuesta inflamatoria exageradísima. De hecho, le llaman la tormenta de citoquinas, una gran tormenta de citoquinas, de inflamación desbordada. Era porque se activaba esto y tenían una disregulación en la activación de los IRF, de los interferones, de la vía de los interferones. Y estudios demostraron cómo, miren esto, los tres escenarios. Cuando las personas se infectaban por SARS-CoV-2 y tenían una respuesta de interferón tempranamente activaban los interferones, la enfermedad era leve. La severidad de la enfermedad era leve. Ese era el 80% de las personas. Pero en algunas personas, esa respuesta de los interferones se frenaba aquí en este punto. Se producía más tardíamente. No se producía inmediatamente. Y miren la severidad de la enfermedad. Y había una respuesta disregulada de los interferones y había una tormenta de citoquinas. Esos pacientes eran los que se morían. De hecho, en algunas personas se evaluaron y en algunas personas ni siquiera hacían respuesta de los interferones, no lo hacían tardíamente, sino que no lo hacían y la enfermedad también era leve. Eso explicaba por qué las personas, por eso el doctor Giger tenía, digamos, la mente tenía razón, hay que dar tempranamente interferón. Pero lo que no entendía, lo que no se puede mostrar es que esas microdosis fueran suficientes. Hay algo ahí en ese paso, que nos faltó, que no entendimos, ¿no? Que no se entiende todavía. ¿Está claro hasta allí el tema, la parte molecular? Hasta aquí vamos simplemente en la respuesta irregular.
¿Se acuerdan? Se infectó, hizo una respuesta disregulada y ahora vamos en inflamación. Es respuesta irregular. ¿Qué hacen esas citoquinas proinflamatorias? Una respuesta, el linfocito te puede producir una respuesta inflamatoria o antiinflamatoria. Y lo que se pretende es que esas dos respuestas sean equilibradas. Si yo tengo respuesta inflamatoria y no tengo respuesta antiinflamatoria, pues me desbordo en respuesta inflamatoria. Y si tengo respuesta antiinflamatoria que sobrepasa la respuesta inflamatoria, estoy en alergia, no me defiendo. Entonces se busca es un equilibrio entre las dos respuestas. Inmediatamente entonces se producen citoquinas proinflamatorias, que es la respuesta TH1. Los linfocitos T producen citoquinas proinflamatorias, TH1, que son la interleuquina 1, la interleuquina 2, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Pertenecen a la respuesta proinflamatoria. ¿De acuerdo? Esas citoquinas son factores quimiotácticos. ¿Qué quiere decir? Que atraen al sitio de la infección factores celulares que destruyan las bacterias. Como el ejemplo que estamos siguiendo es por bacilos gram-negativos, ¿cierto? Por gram-negativos, la célula que va a destruir los bacilos gram-negativos será los neutrófilos, Entonces, por eso, nosotros tenemos leucocitosis, y esa leucocitosis será a expensas de neutrófilos. Entonces hay leucocitosis con neutrofilia. Si fuera un parásito, fuera a expensas de eosinófilos. Entonces hay eosinofilia. Si hay virus, por la parte de los interferones, lo que activan son linfocitos. ¿De acuerdo? Pero en este caso son neutrófilos. Entonces, dependiendo de la gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, van a ser llamados más neutrófilos al sitio de la infección. Por eso, entre más neutrofilia hay y entre más leucocitosis hay y neutrofilia hay, pues nos asustamos más, porque la respuesta está siendo más severa. No es lo mismo una persona que tiene una leucocitosis de 12.000 a una que tiene 30.000. Esa respuesta de que tiene 30.000 está desbordada. Entonces viajan esa cantidad de neutrófilos, imagínense lo que es una respuesta de esas, y viajando los neutrófilos al sitio de la infección. ¿Por qué viajan al sitio de la infección? Porque allí van a tener que enfrentar la bacteria, degranularse el neutrófilo y destruir la bacteria. Entonces viajan por el torrente sanguíneo. Los elementos formes de la sangre viajan por la parte central del flujo sanguíneo, por la parte central del vaso. Cuando llegan al sitio de la infección en el endotelio, estas bacterias hacen que el endotelio exprese factores de adhesión endotelial, moléculas de adhesión endotelial. Las ECAMs, BCAM, ELAM, son las selectinas, que lo que hacen es atraer el neutrófilo que va viajando por la mitad para que migre hacia el endotelio. Lo fijan en el endotelio. Una vez se fija, se produce una cosa que se llama el fenómeno del rodamiento del neutrófilo, el rolling. Rueda el neutrófilo sobre su propio eje, se adhiere, y una vez se adhiere, por un fenómeno de diapedesis, perfora el endotelio y pasa al sitio donde está la infección. Y aquí se sucedió un evento que marca el siguiente paso en la sepsis de la fibropatología. ¿Cuál es? La lesión del endotelio. Si hay un órgano que no se puede lesionar en el organismo, ese se llama el endotelio. Entonces, imagínense ustedes una tormenta de citoquinas, gran cantidad de citoquinas, produciendo migración de neutrófilos por millones al sitio de esta infección, y esos neutrófilos pegándose al endotelio y perforándolo. Se activa la coagulación. La manera de reparar el endotelio es con coagulación, formar un tapón allí. Entonces se activa la coagulación. ¿Se acuerdan que yo les dije inflamación desbordada y coagulación? Para poder reparar eso. Inmediatamente se perfora el endotelio, se expresa una cosa que se llama el factor tisular. Y el factor tisular es el que inicia ¿qué? La coagulación. ¿Cómo es la coagulación? ¿Cuál es el modelo de la coagulación? ¿Cómo? ¿Alguien que algo de mano y
¿Cómo? Las tres fases o cómo. Las tres fases. Exactamente, eso, primero es que me lo dicen bien. Controlar, suprimir, con eso de la vía intrínseca y la vía extrínseca. Es historia patria, historia de la medicina. Desde hace muchos años se habla del modelo celular de la población, de la fase de iniciación, amplificación y propagación. Todo eso se sucede al tiempo. Y todo lo inicia el factor tisular. El factor tisular se une al factor 7 y forma un factor 7 activado. El factor 7 activado activa el factor 10 y produce un factor 10 activado y se generan pequeñas cantidades de trombina. Luego factor 10 al factor 5, luego el factor 5 al factor 9, el factor más factor 10, factor 13 y viene la explosión de generación de trombina. ¿Cierto? Esa es la propagación. Es iniciación, amplificación y propagación. Y se producen trombos, muchos trombitos. Esos trombos, entre más daño del endotelio, más microtrombos hay. Y esos microtrombos van a migrar por el flujo sanguíneo, ¿hacia dónde? Hacia los capilares. ¿Y qué producen allá en los capilares? Obstrucción. Adicionalmente aquí se genera una activación de factores del endotelio que producen en unas zonas vasoconstricción y en otras vasodilatación. Óxido nítrico, endotelina 1, ¿no? Etc. Y se activa el sistema del complemento. El sistema del complemento lo que pretende hacer es formar una cosa que se llama el complejo ataque de membrana para destruir la membrana de estos microorganismos. Pero ese complemento también termina siendo deleterio porque daña más el endotelio y porque produce más lesión. ¿Estamos claros? Hasta ahí vamos entonces. Infección, respuesta inflamatoria, disregulada, activación de coagulación, microtrombosis. Si hay microtrombosis entonces, ¿cierto? Trombosis intravascular, eso es lo que estamos viendo, activación de radicales libres de oxígeno, proteasas, etc. Aumento de la permeabilidad endotelial, eso trombo migra, obstruye el capilar. Y estas son microfotografías de microcirculación normal, ¿sí? Miren, la microcirculación normal. Y en un paciente con sepsis, miren cómo se vuelve. Se obstruye por microtrombos, se vuelve como en rosario. Aquí la sangre no está entregando oxígeno a los tejidos. Y si no se entrega oxígeno a los tejidos, ¿qué pasa? Hay hipoxia tisular. ¿Las células de qué viven? No. No, las células no viven de oxígeno. Las células viven de ATP. La célula no vive de oxígeno, la célula vive de ATP. ¿Dónde se produce el ATP? ¿De dónde proviene el ATP? ¿De dónde tiene el ATP la célula? En la mitocondria es el proceso, pero proviene de los nutrientes. De los nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Carbohidratos, lípidos y proteínas. El 80% del ATP proviene de los carbohidratos. El 70% el 20% lípidos y el 10% de las proteínas. Los carbohidratos. Y el principal carbohidrato se llama glucosa. O sea que el principal sustrato para producir ATP es la glucosa. ¿Cuántos kilocalorías de alta energía? Ojo, las kilocalorías de alta energía no son las mismas kilocalorías o calorías que consumimos o que vamos a quemar allá en el gimnasio. Kilocalorías de alta energía se producen de un mol de glucosa. Usted tiene un mol de glucosa, ¿y cuántas kilocalorías se producen de un mol de glucosa? 686.000 kilocalorías de alta energía. ¿Y cuántas kilocalorías se necesitan para producir un ATP? 12.000. 12.000. ¿No sabían ese dato? Está en la fisiología de Gaiman. Un libro que se llama Fisiología de Gaiman. ¿No? Se lo recomiendo. Fisiología de Gaiman. Ahí está. La cadena respiratoria celular. Entonces, si la relación fuera 1:1, o sea, si un mol de glucosa yo obtuviera
un ATP, desperdiciaríamos más de 670.000 kilocalorías de alta energía. O sea, no habría manera de alimentarnos, pues, de hacer posible la vida. Entonces, un organelo en la célula, se llama la mitocondria, en la evolución diseñó una cosa que se llama la cadena respiratoria celular. Esa cadena respiratoria celular, el objetivo es coger ese molde de glucosa, procesarlo para producir la mayor cantidad posible de ATPs a partir de un molde de glucosa. ¿Cuántos ATPs se producen en la cadena respiratoria celular? ¿Cuántos? Pero no me digo 48, 69, ¿cuántos? 38. 38 ATPs en la cadena respiratoria celular. ¿Cuáles son los pasos de la cadena respiratoria celular? Eso se lo saben ustedes. ¿Cuáles son los pasos de la cadena respiratoria? Bioquímica básica. 4 pasos principales y un paso intermedio. El primer paso principal es la glucólisis. ¿Se acuerdan de cómo es la glucólisis? Esta no era la clase de hoy, pero... glucosa 6-fosfato, fosfopiruvato y piruvato. ¿Se acuerdan? Entonces se produce de glucosa a piruvato. ¿Cuántos ATP se producen ahí? 4 ATPs. Pero 2 se reutilizan. Entonces queda como producción neta 2. Insuficiente todavía la cosa. El siguiente paso es pasar de piruvato a acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. ¿Cuántos ATP se producen ahí? Ninguno. Ahí no se producen ATPs. Pero se produce acetilcoenzima A, que es el principal sustrato del siguiente paso, que se llama el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, que es, ¿cómo es? Me imagino que en estos momentos ustedes están pensando en aquel momento cuando entraban a estudiar medicina con el espíritu de llegar a tener esa bata blanca, impoluta y formular dólares. ¿Cierto? Y viene un señor aquí, se les para, y el ciclo de Krebs, ¿no? Y ustedes, pero ay Dios mío, ¿por qué me enseñan esa vaina? ¿Para qué me sirve? Yo no quiero que me digan cómo vienen dólares. ¿Y cada cuánto se da? Pero ¿para qué me va a servir? ¿Quién no lo pensó? Diga, ¿quién no lo pensó? ¿Quién no pensó esa vaina para qué? Puro relleno. No, pues era para esto. Entonces, lo hay en vallenato. Pásame lo practica Carlos G. No más. ¿Cómo llama el novio de Carlos G? Ese solo aprende. Bueno, yo tampoco me lo sé así a la pero son 2 vueltas. Entonces viene la acetilcoenzima A, oxalacetato, Z-glutarato, malato, fumarato, cosa sigue acá, y vuelve a oxalacetato. Son 2 vueltas. Lo interesante de eso, lo que quiero tener en cuenta, es que ahí se producen 2 vueltas, son 2 ciclos. En esos ciclos, ¿qué se produce? Se produce gran cantidad de hidrogeniones, 16 hidrogeniones por cada vuelta, y son 2. O sea, tenemos 32 hidrogeniones. ¿Cuántos ATP se producen en ese ciclo? 2. O sea, 2 por cada ciclo, o sea, son 4 ATPs. ¿Y 2 que llevaban? 6 apenas. Insuficientes de los 38 que tenemos que conseguir. Todavía no es suficiente. Pero se ha producido gran cantidad de hidrogeniones. Esos hidrogeniones son fundamentales porque van a ser transportados al último paso de la fosforilación, de la cadena respiratoria celular, que es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa se basa en coger esas moléculas de hidrógeno, partirlas y convertirlas en un ion y un electrón. Quien hace eso es la cadena de aceptores de electrones, que está conformada por los citocromos 1, 2 y 3, por las flavoproteínas y por una cosa que se llama la ubiquinona. ¿Se acuerdan de la ubiquinona? ¿Sí se acuerdan de la ubiquinona? O coenzima Q. ¿Dónde la han oído? La coenzima Q.
Al final. Las damas, ¿en qué razón? La Q10, la coenzima Q10, ¿en dónde está eso? En las cremas, para la cara. En la crema Pond's, ¿no has visto la propaganda de crema Pond's con coenzima Q10? ¿No? La enzima de la vida, oxigenación. Por eso se tiene coenzima Q10. ¿No? Entonces, no se les va a olvidar, los citocromos, las flavoproteínas y la coenzima. Esa cadena de receptores. Bueno, el hidrógeno es transportado ya ese es un paso intermedio, por el NAD, el dinucleótido de nicotinamida, que se hidrogeniza y se forma NADH. Simplemente lo que hace es transportar del ciclo de Krebs a la cadena de receptores de electrones al ion de hidrógeno. Una vez esté la molécula de hidrógeno, pero el ion no, la molécula de hidrógeno, en la cadena de receptores de electrones, se parte la molécula de hidrógeno en un ion y un electrón. El ion se une al oxígeno y forma agua. Y el electrón fosforila el ADP. Y si lo fosforila se produce ATP. Y allí se producen 32 ATP. Es la manera más efectiva de producir ATP. ¿Estamos claros hasta allí? Y ustedes tal vez cuando este señor, ¿por qué hasta ahora nos está diciendo eso? Porque nos vamos a devolver a la hipoperfusión. Entonces recuerdan que hay microtrombosis, hay fenómenos de vasoconstricción o dilatación, y no se entrega el oxígeno. Además hay citoquinas proinflamatorias que bloquean la célula e impiden la entrega del oxígeno. Si no hay oxígeno, ¿se produce la glucólisis? ¿La glucólisis se produce? Sí, es anaerobia. Entonces la glucólisis sí se produce, sin problema. Entonces hasta ahí no hay problema, 2 ATP, listo. El paso del piruvato acetilcoenzima A se produce sin oxígeno, también no hay problema, pero ahí solo vamos 2 oxígenos. El ciclo del ácido cítrico del ciclo de Krebs se produce sin oxígeno, sí, eso es anaerobio también. Bueno, por ahí también hay algo de oxígeno porque en una de esas hay una molécula de agua, pero eso funciona sin oxígeno. El oxígeno no es un sustrato fundamental para el ciclo de Krebs. Entonces hasta ahí vamos bien, vamos 6 ATPs, insuficiente todavía, pero una gran cantidad de hidrogeniones acumulados. El siguiente paso, el dinucleótido de nicotinamida hidrogeniza el NAD, se hidrogeniza y lo pasa a la cadena receptor de electrones, a la fosforilación oxidativa, ¿cierto? Y allí, ¿la fosforilación oxidativa funciona sin oxígeno? No, no funciona sin oxígeno. No funciona sin oxígeno. Y si no funciona sin oxígeno, se quedan sin producir 32 ATPs. Entonces no tiene energía la célula, la mitocondria. ¿Y qué se acumula? Hidrógeno. Por eso en los pacientes que están hipoperfundidos tienen acidosis metabólica. Ya entendí. Para eso es importante la fosforilación oxidativa. Por eso el paciente tiene acidosis metabólica cuando está hipoperfundido. No existe un paciente que esté hipoperfundido sin acidosis metabólica. Si usted cree que un paciente está hipoperfundido, usted le toma unas gas arteriales y no tiene acidosis metabólica, el paciente no está hipoperfundido. Usted lo entiende, lo que acabamos de decir. Pero hay otro caso, hay otra cosa. Como a la célula, la mitocondria lo que le interesa es el oxígeno, perdón, le interesa es el ATP y no el oxígeno. Entonces la mitocondria, muy tempranamente, la mitocondria es egoísta, es bien egoísta. ¿Por qué? Porque apenas le falta el oxígeno para producir el ATP que quiere, apenas empieza a faltar, la mitocondria le dice al oxígeno, no, porque usted no me sirve. Entonces, si no me da el ATP que necesito, pues no, entonces vaya por donde vino, y llega y se va y se busca otro. Y ese otro se llama el piruvato. Se devuelve en el proceso y coge el piruvato y lo desvía hacia lactato. Y por ahí produce algo de ATP, o intenta producir algo de ATP, pero esa producción es completamente insuficiente. Por eso, tempranamente en el paciente que está hipoperfundido, tenemos acidosis metabólica y elevación del lactato. Ahora todo tiene sentido. Por eso tenemos acidosis láctica cuando un paciente está hipoperfundido. Está en acidosis metabólica con lactato alto. Y eso, el lactato es tan bueno para medir la hipoperfusión porque eso se produce tempranamente. La mitocondria, tiene un chiste. Por eso se llama mitocondria. Si fuera mitocondrio, tolerara un poquito más.
¿no? Un chance, otra oportunidad, pero no, la mitocondria le dice al oxígeno, no señor, no me sirve. Eso es para que lo no se piense. No se ofendan las damas, pero no se así. ¿Listo? ¿Entendieron hasta ahí el tema? Hasta ahí, entonces vamos. Ahora, se viene discutiendo que la otra manera de evaluar mejor la perfusión tisular a la cabecera del enfermo es el llenado distal. El llenado distal. Algo que conocemos hace mucho tiempo, pero no se había evaluado para el sepsis y hipoperfusión tisular. En estos momentos se está corriendo el estudio Andrómeda 2. Ya corrimos el Andrómeda 1. Digo corrimos porque es un estudio mundial en el cual nosotros, la unidad de cuidados intensivos del Hospital Departamental, participó. Fue uno de los 380 centros a nivel mundial que participó y uno de los 6 de Colombia que participó en el reclutamiento de pacientes de la Andrómeda 1. Y lo que pretendíamos en Andrómeda 1 era evaluar si unos pacientes reanimados con un protocolo basado, evaluando la perfusión tisular, de acuerdo al tiempo de llenado distal, mayor o menor de 3 segundos, era tan efectiva que en un protocolo de manejo basados en los niveles de lactato. Y nuestro P, digamos, el OR fue bueno, fue de 1.6, pero la P fue de 0.006, no alcanzamos, 0.06, no alcanzamos la significancia estadística. Y se discute que fue por el tamaño de la muestra. Entonces ahora estamos corriendo, eso fue en el año 2019, 18, 19. Ahora estamos corriendo Andrómeda 2. Esto está liderado por Limen Sepsis, que es la red de estudio latinoamericano para la sepsis, liderado por Glenn Hernández en la Universidad Católica de Chile, y es un estudio mundial. Estamos reclutando pacientes en todo el mundo. El objetivo es reclutar 1.500 pacientes, ya vamos en 1.200 y pico, esperamos acabar en diciembre el reclutamiento. Es un protocolo mucho más estricto, mucho más exigente. Lo que pretendemos es demostrar esto, que el tiempo de llenado distal, la hipoperfusión tisular que sea evaluada por el tiempo de llenado distal, nos denota hipoperfusión de la misma manera, al menos no inferior que el lactato. ¿Está claro? Estamos en eso. ¿Entendieron hasta allí? Bueno, aquí apenas empieza lo bueno. Vale, ya vamos a acabar. Y entonces se produce hipoxia tisular. Y esa hipoxia tisular va a producir disfunción orgánica. Y ya no va a tener aquí más. O sea, podría, sepsis. Yo estoy haciendo ahora un diplomado avanzado en sepsis. Y hay un módulo, solo un módulo, de 5 semanas, solo de la fisiopatología, de lo que yo les estoy tratando de resumir en un ratito. Aquí podríamos empezar a hablar de cómo se produce la disfunción hepática, cómo se produce la disfunción renal, cómo se produce la disfunción cardiovascular, por qué se produce vasoplejía, ¿no? Por ejemplo, eso sí me parece interesante que lo sepa, porque el paciente con shock séptico está vasopléjico. Y está vasopléjico porque la musculatura lisa arterial se produce la contracción a través de los canales de interacción entre los canales de calcio y potasio, ¿cierto? Los canales de calcio y potasio. Si se abren los de calcio, se cierran los de potasio. Al abrirse los de calcio, entra calcio a la célula, el calcio se une con la carmodulina y eso produce la activación de el densamiento de las cabezas de actina sobre las de miosina y se produce una contracción. Pero se necesita que se cierren los de potasio. Y los de potasio son dependientes de energía, o sea, dependientes de ATP. Y cuando hay hipoperfusión, ¿qué no hay? ATP. Entonces los canales de potasio permanecen abiertos y los de calcio se quedan cerrados. Al quedarse los canales de calcio cerrados, no entra calcio a la célula. Se agotan las reservas intracelulares y entonces la contracción no se produce, el paciente está vasopléjico. Por eso es que hay que restituir la perfusión de los tejidos. ¿Estamos claros hasta allí? Bueno, listo. Pero la disfunción orgánica y muerte. ¿Listo? Tratamiento. Ya, no me voy a detener. Viene ahora, es la campaña Sobreviviendo a la sepsis. Los invito a que la realicen. Surviving Sepsis Campaign. Eso ya está en español.
La última edición de la Surviving Sepsis Campaigns fue el 2021 y se han hecho algunas modificaciones. Cada 5 años sale una nueva versión. Y ahí están todas las recomendaciones. Son recomendaciones que para el nivel en que están ustedes de formación no se maten la cabeza, porque hay cosas que no son de su nivel de complejidad todavía. ¿Sí? Cómo se soportan los pulmones, cómo se hace la ventilación mecánica en el SDA, cómo se soporta la disfunción cardiovascular, cómo se utiliza la coagulopatía, la disfunción hepática, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los soportes. Lo interesante sí, y que eso sí es posibilidad de ustedes, es que ustedes sepan identificar un paciente con sepsis tempranamente e iniciar las maniobras de resucitación tempranas que permitan que esa mitocondria a esa mitocondria se le mejore el aporte de oxígeno mientras recibe el manejo avanzado. Y entonces hay un paquete de 5 medidas. Un paquete de 5 medidas. Ese paquete de 5 medidas que se estableció, ¿sí? Es un paquete de 1 hora. La mortalidad de los pacientes por sepsis aumenta después de las primeras 6 horas. Los pacientes con choque séptico que fueron reanimados y la hipoperfusión tisular se resolvió en las primeras 6 horas, la mortalidad, no es que no se murieran, pero la mortalidad fue similar a los pacientes que no hicieron hipoperfusión tisular. Pero cuando la perfusión, por los médicos que reanimaron, se demoraron 12 horas en restituir la perfusión, la mortalidad aumentó un 12%. Pero cuando se aumentó entre 2 y 24 horas, la mortalidad aumenta en un 60-70%. Es decir, que la mortalidad depende del tiempo en que yo le restituya a la mitocondria la maquinaria para que vuelva a activarse la fosforilación oxidativa y producir su ATP y sintetizar su ATP. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a tener un paquete de 5 medidas iniciales. 5. ¿Cuáles son? Estas 5 medidas debe iniciarlas usted inmediatamente, en la primera hora. No es necesario que todas las cumpla en la primera hora, pero sí debe iniciarlas en la primera hora. Hay unas que debe cumplirlas todas en la primera hora y otras hasta 3 horas. ¿Cuáles son? Entonces, primero, usted debe medir el lactato, los niveles de lactato. Posiblemente, para el próximo año, después del próximo año, ustedes van a acordar cuando salgan los resultados de Andrómeda 2, podamos demostrar que o usted pide el lactato y si no tiene unos gases arteriales donde está en un sitio donde no el lactato, cuando le diga el tiempo de llenado distal, ya sabe que el paciente está hipoperfundido. ¿Listo? Media el lactato. Y si ese lactato es mayor a 2, bueno. 2. Debo tomar cultivos, especialmente hemocultivos. Debo tomar los hemocultivos. Esos hemocultivos hay que tomarlos de inmediato, antes de ponerle la primera dosis de antibiótico. Porque si usted le pone el antibiótico y después le toma los cultivos, la carga bacteriana por efecto del antibiótico va a disminuir. Y entonces la posibilidad de que usted identifique la bacteria se va a desaparecer o se va a perder. Entonces usted debe tomar primero los cultivos y después poner el antibiótico. Pero no puede demorarse más de 1 hora en ponerle la primera dosis de antibiótico de amplio espectro. Si usted se demora más de 1 hora después de identificado el shock, más de 1 hora en ponerle el antibiótico, la mortalidad aumenta un 8% por cada hora por encima de la primera hora. Es decir, que si el paciente está en shock séptico, y les dije que el paciente con shock séptico tiene una mortalidad del 60%, y usted se demoró 1 hora en poner el antibiótico, ahora tiene el 68% de posibilidad de morir. Y si demoró 2 horas, tiene el 74%, el 76%. Y si se demoró 3 horas, tiene el 84%. Y si se demoró 5 horas, pues se murió el paciente, porque no le puso el antibiótico como él. Entonces tiene 1 hora. Si por cualquier razón usted se va a demorar en tomarle los cultivos, los hemocultivos,
No importa, entonces no le toman los cultivos, póngale el antibiótico. ¿Estamos? Lo ideal es tomar cultivos y inmediatamente iniciar el antibiótico, pero si no, ¿qué sucede en la vida real? Que el médico llega y se sabe esto. Tomamos lactato. Sí, ahora las gases arteriales. ¿Qué más hay que hacer? Hay que tomar los cultivos, orden de hemocultivos. ¿Qué hay que hacer? Poner un antibiótico y fórmula de antibiótico. Y eso se lo pasa lo deja en el sistema. Y el médico sigue con el siguiente paciente, o sea, va a tomar un tinto, va a comer, porque tiene derecho a descansar y todo el cuento. Y va y hace otras cosas. A las 4 horas, ay, ¿qué sería de don Julio que tenía choque séptico? A ver. Jefe, ¿le pusieron antibiótico? No, doctor, usted me dijo que primero tomar los cultivos y los del laboratorio no llegan, que están con otros pacientes que están en piso tomando las muestras. Ah, no, pero yo sí las pedí, y las pedí en la primera hora. ¿Con usted pedirlo le soluciona el problema al paciente? No, usted tiene que verificar. Jefe, venga por acá, llámenla del laboratorio, llámenla rápido. Que vengan ya tomando hemocultivos, pero ya. Y inmediatamente el hemocultivo, jefe, le ponen antibiótico de una vez. Pero ya, y es así, porque usted todo lo deja a las órdenes, no pasa nada. Entonces vamos, medir el lactato, tomar los cultivos, iniciar tempranamente antibióticos, en la primera hora. Cuarto, administrarle una carga de fluidos, de cristaloides. Ahora, eso ya en la medicina crítica, eso ya se discute mucho. Estas son medidas generales para el primer respondedor. Ya en la UCI yo no le pongo 30 minutos por kilo, sino que le pongo lo que el paciente necesita. Iniciar un catéter de termomodulación pulmonar. Los que estén rotando van a ver eso en la unidad. Con un catéter de termomodulación pulmonar evaluamos qué cantidad de líquidos necesita, cuánto es, y le ponemos las necesidades de acuerdo a lo que necesita. Y lo vamos evaluando minuto a minuto. Pero como usted no tiene eso en urgencias, la recomendación dice una carga de fluidos de 30 mililitros por kilo. 30 mililitros por kilo. ¿De qué? De cristaloides, especialmente lactato rígido. Idealmente una solución balanceada. Una solución balanceada es una solución balanceada osmóticamente con el suelo, con la sangre, que se llama Plasma Light. No la tenemos aquí, nosotros estamos en proceso de adquirirla. Pero ¿qué hay en todas partes? Lactato rígido. Entonces un bolo de lactato rígido de 30 mililitros por kilo. Ese bolo se empieza en la primera hora, pero no lo debe pasar en la primera hora todo. Lo pasa en 3 horas. Pero lo empieza en la primera hora. ¿Estamos claros? O sea, si una persona pesa 70 kilos, 2 litros de lactato rígido para 2 horas. Para 3 horas, perdón. ¿Listo? Bueno. Y por último, como el paciente está en choque séptico y está hipotenso y tiene presión arterial por debajo de 65 milímetros de mercurio, la presión arterial mayor, entonces le ordeno un vasopresor. El vasopresor de elección es la norepinefrina. La norepinefrina. La inicio tempranamente, todo a la vez. Antes, cuando yo estudié medicina, no se me olvida. A eso me gusta. Cuando estudié medicina, le decían a uno, ojo, usted no le puede poner un vasopresor a un paciente si no le ha llenado el volumen circulante efectivo, porque lo mata. Entonces era prohibido. Primero entonces le poníamos líquidos hasta la saciedad, y cuando ya no alcanzamos a poner líquidos, entonces ahora sí, por sigue hipotencia, entonces le pongo el vasopresor. Hoy en día es un concepto con el conocimiento de la fisiología. Entendemos que lo que tenemos que mejorar tempranamente es una cosa que se llama la presión media sistémica. Y la presión media sistémica es diferente a la presión arterial media. La presión media sistémica es la presión media de todo el sistema circulatorio, no solo del sistema arterial. La presión arterial media es la presión media del sistema arterial, pero la presión media sistémica incluye el sistema venoso. ¿Y por qué necesitamos la presión media sistémica? Porque es la responsable del retorno venoso hacia el corazón derecho. ¿De acuerdo? Entonces, para eso se necesitan vasopresores, para que mejoren esa presión media sistémica, que venzan la resistencia de la aurícula izquierda, la aurícula derecha, perdón, para que retorne. Entonces, yo le puedo poner mucho líquido, pero si ese líquido se queda en el sistema de capacitancia, en el sistema venoso, y no llega al corazón, pues no está haciendo nada. Por eso le inicio tempranamente vasopresor. Norepinefrina. Y se titula para llevar una presión arterial media entre 65 y 85 milímetros de mercurio. Eso ustedes no necesitan mayor ciencia, necesitan haber estado en esta clase, entender qué es lo que tienen que hacer y empezarlo, y eso lo pueden hacer ustedes
en el centro de salud, estén en el Chaco, estén en la Florida o estén en el hospital departamental de emergencias. ¿No? Y empiezan a soportar bien el paciente. Y ahí sí lo mandan a la unidad de cuidados intensivos. Yo añadiría otro, active un sistema de alerta temprana y trasladar al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Rápido. Porque nada hago yo si me quedo con ese paciente ahí. Porque a poco tiempo ya no voy a poder hacer más. ¿No? Hay que controlar el foco, hay que ventilar al paciente, hay que intubarlo, bueno, hacer otras cosas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Entendieron o no entendieron? Creo que no entendieron nada. ¿No? ¿Seguro? Bueno, chao. Sí, aplauda, está bien.